Hola chicos, buen día. Hoy vamos a ver lo que son los factores de riesgo que nos producen o que hay que tomar en cuenta más bien para sospechar de algún daño de tipo neurológico principalmente. Habíamos estado viendo pues todo el desarrollo psicomotor del niño, desarrollo un poquito habilidad motriz, habíamos visto un poco acerca de la habilidad social, cuando empieza con sus primeras palabras, etcétera. También estuvimos viendo algunas pruebas de detección de desarrollo, lo que es la escala de Denver y la de Milaney-Comparetti. Entonces, vamos a continuar con estos factores de riesgo. Son factores que tenemos que ver, o sea, que son muy importantes y que tenemos que tener presentes en todo momento, ¿sale? Bueno, para empezar, ¿qué es un riesgo? Como tal, la definición es toda circunstancia determinable de una persona o un grupo que, según los conocimientos que se poseen, asocian a los interesados a la posibilidad de sufrir un proceso patológico. Un riesgo es toda circunstancia, todo proceso, alguna acción que se tenga prevista que te pueda llevar a un daño, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, en una persona va caminando por la calle y trae el celular en la mano, esta es una circunstancia, si va caminando en la calle con celular. Esta como tal es una circunstancia o es un desencadenante para sufrir algún riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Pues que se pueda caer, que la puedan atropellar, etcétera. En este caso, vamos a hablar de circunstancias que le pueden pasar al niño, ¿sí? Para, para llevar un riesgo, para un riesgo como tal, ¿sí? O para sufrir alguna enfermedad, algún daño o alguna alteración. Vamos a tener también el alto riesgo, que es una probabilidad considerando factores encontrados que son asociados con daño neurológico en una población dada. Aquí el alto riesgo ya vamos a tener una probabilidad más alta de sufrir alguna lesión de acuerdo con ciertos parámetros. En este caso, lo vamos a asociar con un daño neurológico. ¿Cuáles son estos factores de alto riesgo? Pues pueden ser factores perinatales, prenatales, situaciones que una persona no pueda controlar. Bueno, un niño con riesgo neurológico es aquel niño que va a poseer, que va a tener antecedentes tanto prenatales durante el periodo de gestación, perinatales o postnatales, y va a tener más probabilidades de presentar algún problema de desarrollo, ya sea cognitivo, motor, lingüístico, etcétera, de comportamientos sensoriales, y pueden ser transitorios o definitivos. Este niño va a tener factores de riesgo, como cual puede tener, por ejemplo, perinatales, puede tener algún parto, la mamá, un parto complicado, puede haber un riesgo de hipoxia, etcétera. En este caso, todos estos antecedentes que complican la salud del bebé nos van a llevar a problemas del desarrollo, ¿sí? Como ya dije, de tipo lingüístico, de tipo cognitivo, de tipo motor, etcétera. Entonces va a haber una normalidad en alguna de estas áreas del desarrollo psicomotor y pueden ser transitorios que duren algún tiempo o definitivos que se establezcan de manera permanente. Bueno, vamos a tener el alto riesgo biológico. Este va a ser la consecuencia de condiciones tanto prenatales o perinatales que nos van a llevar a la posibilidad de un riesgo del desarrollo psicomotor.
¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones biológicas de la mamá o del niño? Vamos a tener mm, prematurez, un RH negativo y alteraciones en el metabolismo. Todo esto tiene que ver con la cuestión biológica, es algo que no podemos controlar, ¿sí? No podemos controlar que un niño que un niño nazca antes de tiempo, no podemos controlar alguna alteración del metabolismo, alguna alteración genética, etcétera. Entonces, esto lo vamos a clasificar como alto riesgo biológico. Tenemos también un embarazo de riesgo, que según la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener que entre el 3 y 5% de la población, sí, que está embarazada van a ser de alto riesgo y el 12% del total de la población de mujeres embarazadas van a ser de riesgo moderado. Entonces, aproximadamente entre el 3 y el 5% de los recién nacidos van a tener un alto riesgo neurológico. Ok, entonces vamos a tener varios factores de riesgo neurológico. ¿Cuáles son estos? La primera es un peso al nacer inferior a los 2 DS para su edad gestacional. Los 2 DS vienen dentro de una tabla, dentro de una gráfica que es la campana de Gauss. Nos va a identificar, bueno, es una curva donde van a establecer parámetros para la edad gestacional. Entonces, si es inferior, pues vamos a tener un alto riesgo neurológico. Era también lo que les, les decía que si en un recién nacido normal pesa el niño de 2,5 kilos a los 4 kilos aproximadamente. Entonces, en este recién nacido normal, si tenemos menos de este peso, vamos a tener alteraciones o vamos a tener una probabilidad de riesgo de tipo neurológico. La otra, van a precisar de ventilación asistida. El niño por sí solo no puede respirar. Bueno, la respiración es un mecanismo que se va a activar desde el momento que una persona nace. Entonces, si, si no hay esta respiración de manera normal, pues va a necesitar de una ventilación. Una sepsis neonatal, algún tipo de infección que surja al momento del nacimiento, que tenga un peso inferior a los 1500 gramos. Esto también era lo que les comentaba ahorita, ya es un peso muy muy bajo para un niño. Una patología cerebral por un, realizada por eco o por una ATAC. Un hijo de madre drogadicta, este también lleva algún daño neurológico importante y más de 7 días con examen neurológico normal. Por lo general los niños que tienen algún tipo de riesgo pues se les van a realizar ciertos estudios. Entonces, puede que los primeros 2 días tengan algún tipo de problema, sin embargo, después de esos 2 días pues ya el niño va respondiendo de manera normal, pero no significa que no tenga un daño neurológico, no, aquí hay un riesgo, ¿sí? Un riesgo menor, pero sigue siendo el riesgo de daño neurológico. Entonces, igual si hay 7 días seguidos con un examen anormal, pues ya estamos sospechando de alguna lesión en el niño. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener una tabla, ¿sí? Con algunos factores de daño o de riesgo neurológico. Habíamos hablado del peso en relación con la edad gestacional. Un APGAR también menor, al, menor a 3 al minuto 0 y menor a 7 a los 5 minutos. Recuerden que el test de APGAR se va a realizar al minuto de nacimiento y después a los 5 minutos. Lo normal es que
tengan puntuaciones de 8 a 10, porque valoramos frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, los reflejos, etcétera. Entonces, si es menor a 3 en el primer minuto y si es menor a 7 a los 5 minutos, ya estamos hablando de un alto riesgo neurológico. Un recién nacido que necesite de ventilación mecánica durante más de 24 horas, una hiperbilirrubinemia, convulsiones neonatales, alguna sepsis, meningitis, encefalitis, alguna infección neonatal, disfunción neurológica persistente por más de 7 días, daño cerebral, malformaciones del sistema nervioso central, una neurometabolopatías, cromosomopatías y síndromes que nos van a causar alguna deformación, alguna malformación. Los hijos de las mamás con patologías mentales, con patologías sociales, como es la drogadicción, alcoholismo, también los niños que con mamás que hayan tenido alguna infección que puedan afectar al feto. También otro factor de riesgo muy importante son los recién nacidos con hermanos con patologías neurológicas no aclaradas o patologías que sean de tipo genético, los gemelos también, y bueno, también cualquier otra acción, otra cosa que el pediatra nos considere como daño de riesgo neurológico. Muchas veces lo que puede pasar, bueno, me ha tocado seguido, es que los hermanos tienen un alto riesgo de daño neurológico cuando, por ejemplo, el primero tiene alguna parálisis cerebral, el segundo o el tercero también tiene un riesgo de nacer con algún tipo de daño neurológico. Es lo que me ha tocado ver de manera frecuente, ¿sí? Hermanitos que van, que van ambos a un centro de rehabilitación porque los dos tienen algún tipo de parálisis cerebral o tienen algún tipo de daño neurológico. En una ocasión igual también me encontré que iban 5 niños. Bueno, estos niños los había llevado su mamá al DIF y igual los 5 niños tenían algún tipo de lesión cerebral. Bueno, también vamos a tener algún tipo de riesgo sensorial, en este caso visual, cuál viene siendo ventilación mecánica prolongada, que el niño esté muy, muy, muy chiquito, igual el peso menor a 1500 gramos, menor al kilo y medio, hidrocefalia, infecciones congénitas del sistema nervioso central, alguna patología craneal que esté detectada, síndrome malformativo que tenga algún compromiso visual, infecciones postnatales y una asfixia severa. Riesgo sensorial auditivo, vamos a tener igual una hiperbilirrubinemia, el bajo peso, infecciones congénitas, ingesta de aminoglucósidos durante un periodo prolongado o con niveles plasmáticos elevados durante el embarazo. Síndromes malformativos con compromiso de la audición, antecedentes familiares de alguna hipoacusia, infecciones postnatales del sistema nervioso central y asfixia severa. Entonces, aquí ya estamos hablando de un riesgo neurológico. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es un alto riesgo establecido. Aquí ya tenemos en el alto riesgo establecido un problema biológico de base y que está identificado. Esto nos va a llevar a un retraso en el desarrollo ¿cuáles pueden ser? Alguna alteración genética, alguna alteración biológica y alguna alteración de tipo congénito.